Imagínate esto. Estás en la oscuridad total, flotando a ciegas con un traje espacial que ya huele a metal caliente y a miedo rancio. El comunicador chisporrotea. Te dicen, solo mira al centro. Ahí está la verdad. Y entonces lo ves, no como un punto brillante bonito de póster, sino como una boca sin labios, una sombra más negra que el negro, rodeada por un anillo de luz retorcida, como si el universo estuviera friendo algo vivo en una sartén cósmica. Te prometieron el corazón de la Vía Láctea. Lo que hay ahí no late, devora. Y lo peor, lo que te revuelve el estómago, es que esa cosa no está en algún lugar. Está exactamente en el centro de tu casa galáctica, y todo lo que amas gira alrededor como polvo atrapado en un desagüe. Si viniste buscando qué hay realmente en el centro de nuestra galaxia, no te engañaron. Hay un monstruo, pero no uno de fantasía. Uno medible, pesado, con un nombre casi inocente, y con una historia que todavía no termina. Piensa en la Vía Láctea como una ciudad gigantesca vista desde muy arriba. Nosotros vivimos en un barrio periférico, bastante tranquilo, donde la noche tiene estrellas y la gravedad suele comportarse. El centro, en cambio, es el casco antiguo, más denso, más ruidoso, con tráfico imposible y callejones donde desaparecen cosas. La diferencia es que aquí el tráfico son nubes de gas del tamaño de sistemas solares. Las sirenas son explosiones que no escuchas, con oídos sino con telescopios, y los callejones son campos magnéticos que te agarran del cuello. Desde nuestro rincón, mirar hacia el centro es mirar a través de capas y capas de polvo interestelar. No polvo de casa, granos microscópicos, sí, pero capaces de tragarse la luz visible como si fueran una cortina. Por eso durante siglos fue un mito, un debe haber algo, un presentimiento, hasta que aprendimos a ver con otros ojos, y ahí empieza la primera grieta en la idea romántica de un corazón brillante. El centro de la galaxia no se revela con luz bonita, se delata por señales sucias, infrarrojo que atraviesa el polvo, radio que se cuela entre nubes, rayos X que aparecen como moretones energéticos, y cuando por fin lo ensamblas todo, el paisaje es menos catedral y más matadero cósmico. Hay una región llamada Centro Galáctico que no es un punto, sino un territorio. En el cielo ocupa una zona hacia la constelación de Sagitario, y por eso el sospechoso principal se llama como un arma con nombre. De constelación, Sagitario A. La estrellita no es adorno. Significa que es una fuente compacta, extraña, intensa, algo que no encaja con estrellas normales. Pero antes de nombrar al monstruo, hay que entender el escenario, porque el centro de la galaxia no es un trono vacío con un rey sentado. Es una pelea constante por espacio y por energía. Es un lugar donde las cosas chocan, se comprimen, se calientan, se desgarran. En torno a ese centro hay un bulbo, una concentración enorme de estrellas. No son las estrellas dispersas y amables de nuestros alrededores. Allí están apretadas, y entre ellas se meten filamentos de gas, nubes gigantes, remolinos que parecen humo pero pesan más que millones de veces nuestra atmósfera. Algunas de esas nubes son fábricas, colapsan y forman estrellas nuevas. Otras son cementerios, restos de supernovas, conchas de explosiones antiguas que siguen empujando el espacio como una onda de choque congelada. Y de pronto, en medio de ese caos, aparece el detalle más inquietante. Las estrellas más cercanas al centro se mueven demasiado rápido. No rápido como un coche, rápido como una bala que no se frena nunca. Orbitan a velocidades que, si las traducimos a intuición humana, serían obscenas. Es como ver a un enjambre de abejas girar alrededor de un punto invisible, pero cada abeja pesa como un sol. Y el zumbido es la gravedad. Aquí viene el primer giro que engancha y al mismo tiempo incomoda. No vimos al monstruo directamente al principio. Lo dedujimos por sus efectos, como un asesino al que nunca ves la cara, pero encuentras huellas, marcas en la puerta, cuerpos y un silencio demasiado pesado. Las órbitas de ciertas estrellas, las famosas estrellas S, son la prueba más limpia y más escalofriante. Se acercan a un punto minúsculo, dan una curva cerrada y vuelven a alejarse. Algunas completan una vuelta en apenas décadas. Eso, en términos galácticos, es un parpadeo. Y para que una estrella se mueva así sin salir despedida, el centro tiene que albergar una masa enorme concentrada en un volumen ridículamente pequeño. ¿Cuánta masa? Suficiente para que la palabra enorme se quede corta. Millones de veces la masa del Sol, compactadas en una región más pequeña que nuestro sistema solar. Entra en tu cabeza la imagen. Agarra 4 millones de soles, aplástalos hasta que quepan donde caben los planetas, y luego quítales. El brillo, la superficie, la identidad, solo deja gravedad.
Eso es un agujero negro supermasivo. Sagitario A no es un agujero en el sentido de un túnel o un vacío que chupa como aspiradora. Es una región del espacio donde la curvatura es tan extrema que, más allá de cierto límite, ni la luz puede volver. Un borde sin cartel que dice prohibido regresar, ese límite tiene un nombre que suena elegante para algo tan brutal: horizonte de sucesos. Y si te preguntas, ¿por qué no lo vemos devorándolo todo ahora mismo? Aquí viene otro detalle que suele sorprender. Nuestro agujero negro central está, comparado con los de otras galaxias, relativamente tranquilo. No es un dragón escupiendo fuego todo el tiempo, es más bien un depredador que a veces ayuna, y a veces se da un banquete, pero tranquilo no significa inocente. Cerca de Sagitario A, hay un ambiente que parece diseñado para ponerte los nervios de punta. Para empezar, existe algo llamado disco de acreción en muchos agujeros negros activos. Gas girando, calentándose, brillando con una violencia luminosa. En nuestro caso no hay un disco brillante permanente como en los cuásares. Sin embargo, hay gas caliente, hay polvo, hay objetos que se acercan demasiado, y hay destellos, brotes repentinos en rayos X e infrarrojo, como si alguien encendiera un fósforo en una cueva húmeda y lo apagara antes de que puedas respirar. Ahora imagina el sonido que no oyes, el chirrido gravitacional, porque para una estrella que pasa cerca, el centro es una trampa. A veces, de hecho, el monstruo no se come a la estrella entera, a veces la desgarra. Esto es de lo más desagradable y fascinante del menú cósmico. Un evento de disrupción por marea. La gravedad cerca del agujero negro tira con más fuerza del lado cercano de la estrella que del lado lejano. Eso estira la estrella como si la quisieran convertir en espagueti. El término técnico es tan feo como la idea. Espaguetificación. La estrella se alarga, se rompe, su gas forma una cinta ardiente. Parte cae, parte sale disparada. El espacio se llena de radiación. Y si lo piensas un segundo, te da una sensación extraña. La belleza del cielo está construida, en parte, con destrucción. Pero todavía no hemos llegado a lo más inquietante, porque lo realmente aterrador del centro galáctico no es solo hay un agujero negro. Es como todo alrededor parece una escena del crimen con pistas recientes. Observa el centro como si fuera un ecosistema. No hay solo estrellas viejas. Hay estrellas jóvenes y masivas, algunas tan luminosas que parecen arrogantes. Eso, por sí solo, es raro. Cerca de un agujero negro supermasivo, formar estrellas nuevas es difícil. La marea gravitatoria lo complica todo. Y aún así, están ahí. Es como encontrar flores frescas creciendo en el borde de un volcán activo. ¿Cómo llegaron? ¿Se formaron ahí? ¿Migraron desde más lejos? Cada respuesta abre una puerta a un pasillo más largo. Luego están las nubes moleculares. Enormes reservorios de gas frío donde se gestan estrellas. Cerca del centro, esas nubes están comprimidas, golpeadas por ondas de choque, atravesadas por campos magnéticos. Algunas parecen anillos o corrientes que giran como serpientes pesadas. Y en medio de todo, hay un fenómeno visual que, si lo pudieras ver con ojos humanos en colores reales, probablemente sería repulsivo. Regiones donde el gas está tan caliente y energizado que el espacio parece enfermo, como una herida brillante. Y ahora viene el detalle que cambia la sensación de horror distante por algo más personal. El agujero negro del centro no solo afecta a lo que está cerca, su historia está escrita en señales que se extienden por encima y por debajo del plano de la galaxia, como si el centro hubiera estornudado energía hacia afuera. Existen estructuras gigantescas asociadas a esa idea, burbujas colosales de energía que se elevan miles de años luz. No son un adorno, son cicatrices. Marcas de que, en el pasado, el centro de la Vía Láctea pudo haber tenido episodios de actividad mucho más intensa, como si Sagitario A hubiera despertado, alimentándose de una gran cantidad de gas, y hubiera expulsado parte de esa energía en forma de radiación y partículas. La palabra pasado aquí es engañosa. En escalas humanas, pasado podría ser hace millones de años. Pero en escalas galácticas, eso puede ser ayer. Y si te está entrando una idea en la nuca, ¿podría volver a pasar? Guárdala, no la sueltes, porque esa pregunta es uno de los hilos principales de esta historia. Ahora, vamos a acercarnos más, pero con cuidado. Porque el centro galáctico no es un lugar para imaginar como un punto negro quieto, es un lugar donde el tiempo y el espacio se comportan como un espejo deformado. Cuando algo cae hacia un agujero negro, no se apaga sin más. Antes de cruzar el horizonte de sucesos, el gas se acelera, choca consigo mismo, se calienta hasta temperaturas absurdas. Ese gas puede emitir radiación, puede brillar. Y aunque Sagitario A esté en modo dieta, su entorno no es silencioso.
Es un ring donde pequeñas cantidades de materia producen señales enormes. Hay algo profundamente cinematográfico en esto. Puedes tener un objeto invisible en el centro, y aún así ver su presencia como ves. El viento al doblar árboles. No ves el viento, ves el efecto. En el caso de Sagitario A, ese efecto más directo es el baile de las estrellas. Imagínate una estrella llamada S2. Su órbita es tan elíptica que pasa de estar relativamente lejos a rozar el abismo. En su punto más cercano, se mueve a una velocidad tan alta que la relatividad deja de ser teoría abstracta y se vuelve un detalle observable. Su luz se desplaza, su tiempo se estira en comparación con el nuestro, como si la realidad tuviera goma elástica. El centro galáctico es uno de los pocos lugares donde puedes ver la relatividad general haciendo de las suyas sin necesidad de acelerar. Partículas en un laboratorio. Es la física enseñando los dientes. Y aquí se siente el segundo giro dramático. Durante mucho tiempo, la idea de un agujero negro era casi filosófica, un objeto matemático, algo que podría existir, pero el centro de nuestra galaxia lo convierte en algo doméstico. Está en nuestro vecindario cósmico. No podemos fingir que es ciencia ficción. Y aunque esté a decenas de miles de años luz, la Vía Láctea es un sistema. Si el centro cambia su estado, el resto lo nota. Pero la verdadera pregunta, la que hace que el título de este video no sea clickbait, es esta. ¿Es solo un agujero negro? Porque cuando la gente oye centro de la galaxia, se imagina un objeto único, una cosa, un punto final. Y el centro real es más parecido a una cebolla llena de cuchillas. Capas, subcapas, mecanismos que se superponen. En la capa más íntima está el agujero negro. Alrededor, un enjambre de estrellas, algunas viejas, algunas jóvenes, algunas tan densas que ya no son estrellas normales, sino restos. Enanas blancas, estrellas de neutrones, quizá agujeros negros pequeños orbitando en la oscuridad. Objetos compactos que no brillan como el sol, pero que pesan como el demonio. Es posible que el centro sea un lugar donde se acumulan restos estelares, como un vertedero gravitacional. Más afuera, gas y polvo en órbita como humo en una habitación sin ventilación. Y cruzándolo todo, campos magnéticos tensos, filamentos que parecen líneas dibujadas por una mano nerviosa. Y aquí aparece un detalle que suele pasar desapercibido, pero es perfecto para una imagen shock. El centro galáctico puede estar lleno de filamentos magnéticos que actúan como cables invisibles. Algunos son largos, estrechos, rectos, como cicatrices luminosas. Imagínate estar ahí con una nave y ver hilos que no son materia sólida, pero que guían partículas cargadas como si fueran rieles. No es una telaraña física, es una telaraña de fuerzas. Y en medio de ese escenario, la materia se comporta como si tuviera hambre, pero no hambre de comida, hambre de caer. Caer hacia el pozo gravitatorio más profundo de nuestra galaxia. Ahora, la parte que te da satisfacción, porque te confirma que encontraste lo que buscabas, es clara. Sí, en el centro de la Vía Láctea, hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A. Eso es el núcleo duro. Pero si el video terminara ahí, sería un resumen del libro. Lo interesante, lo que hace que el centro sea una historia y no un dato, es que el agujero negro es solo el personaje principal. El resto del reparto está tramando algo. Porque el centro galáctico no es estable como una foto. Es un lugar con memoria. Guarda rastros de lo que ocurrió. Y esos rastros sugieren episodios de actividad que podrían ser, si lo piensas, una especie de cambio de humor del monstruo. Hay señales indirectas, nubes de gas que parecen iluminadas desde dentro por radiación que ya no está presente, como si alguien hubiera encendido una lámpara potente, la hubiera apagado, y la habitación siguiera brillando un rato en la pintura de las paredes. Esa idea, ecos de luz, es una pista. El centro podría haber estado más activo hace no tanto, cosmológicamente hablando, lanzando radiación que rebotó y dejó huellas. Entonces, cuando alguien te dice Sagitario A está tranquilo, la frase correcta sería está tranquilo ahora. Y la palabra ahora en astronomía es un animal resbaladizo. Lo que viene a continuación es todavía más inquietante, porque toca una fantasía humana antigua, la de encontrar algo más, un portal, un motor, una estructura artificial, una explicación secreta. Y aquí es donde te voy a torcer la expectativa, twist, sin traicionarte. El centro de la galaxia no necesita conspiraciones para ser aterrador. La realidad ya es más extraña que cualquier mito. Primero, un agujero negro no es una aspiradora universal. Si el Sol fuera reemplazado mágicamente por un agujero negro de la misma masa, la Tierra seguiría orbitando casi igual.
Lo que importa es la masa, no el agujero como objeto mágico. Entonces, ¿por qué el centro es tan violento? Porque ahí la masa está concentrada, y además hay muchísimo material cerca, y todo está apretado, chocando, formando y destruyendo estructuras. Segundo, el agujero negro no come de manera constante. Come cuando hay suministro, y el suministro depende de la dinámica del gas, de estrellas que pierden material, de nubes que se acercan demasiado. El centro es como una cocina donde los ingredientes a veces llegan de golpe y a veces no. Tercero, el propio centro es una fábrica de extremos. Si hay una región de la galaxia donde la física muestra sus límites y sus rarezas, es ahí. Y entonces, si todavía quieres algo más que un agujero negro, aquí va la verdad incómoda que suena a ficción, pero es solo física. El centro galáctico podría ser uno de los mejores lugares para cazar materia oscura. No porque la veas, sino porque la gravedad podría concentrarla. Hay ideas sobre acumulaciones, picos de densidad, señales indirectas. No es una afirmación cerrada, es una posibilidad que convierte el centro en un escenario donde no solo se juega la historia de las estrellas, sino la historia de la composición del universo. Pero si te lo cuento así, suena limpio, académico. Déjame ensuciarlo con una imagen. Imagina que el centro de la galaxia es una olla a presión. Dentro hay gas caliente, estrellas que nacen y mueren, restos compactos, campos magnéticos tensos y, quizá, un ingrediente invisible, que no sabemos nombrar del todo. La tapa de esa olla es la gravedad del agujero negro, y cuando la presión sube lo suficiente, la olla no explota como bomba, pero eructa, expulsa energía por rutas inesperadas, deja burbujas, filamentos, cicatrices. ¿Y nosotros? Nosotros vivimos en la cocina, lejos, mirando la olla desde un pasillo, y aún así a veces sentimos el calor. A partir de aquí, la historia se vuelve más oscura y más concreta. Vamos a entrar en el vecindario inmediato de Sagitario A. Vamos a seguir el rastro de materia que cae, y vamos a ver por qué el centro no es un punto, sino una máquina de transformar materia en señales y señales en misterio. Perfecto. La sensación de estar mirando un monstruo quieto desaparece en cuanto entiendes una cosa. En el centro galáctico nada está quieto, ni siquiera el vacío. Lo que hay alrededor de Sagitario A es una especie de mercado negro de materia. Gas que se trafica entre estrellas, polvo que se agrupa y se rompe, campos magnéticos que se retuercen como cables bajo tensión y objetos que pasan demasiado cerca y no vuelven a ser los mismos. Y si quieres una imagen para llevarte en la cabeza mientras avanzamos, imagina un embudo enorme, no un embudo de cocina, uno del tamaño de todo un sistema solar. El borde es ancho y ruidoso, lleno de remolinos. El cuello se estrecha. En el centro, la garganta es invisible. Todo gira, todo cae, y lo que no cae queda marcado. Ahora, el primer golpe de realidad de esta parte es incómodo. Si tú estuvieras cerca del centro galáctico, no morirías por ser tragado al instante. Morirías por el barrio, por el ambiente, por la radiación, por las colisiones, por la violencia cotidiana, porque el centro no es solo un agujero negro. Es una zona en la que la galaxia pone a prueba sus propias reglas. Hay un problema casi narrativo aquí. El centro está cubierto por polvo. Es como contar una historia de terror detrás de una pared. Durante mucho tiempo, lo único que veíamos era una mancha brillante en radio. Sagitario A. Y en el corazón de esa mancha, un punto compactísimo. Sagitario A. Pero el verdadero giro fue cuando aprendimos a mirar en infrarrojo con suficiente nitidez como para distinguir estrellas individuales. Ahí es cuando el misterio dejó de ser un rumor y se convirtió en una coreografía, porque esas estrellas no pasan por ahí, orbitan, y orbitan como si estuvieran amarradas a un clavo invisible. Y aquí hay algo casi perverso. El agujero negro no brilla, pero su gravedad obliga a las estrellas a dibujar líneas en el tiempo. Cada órbita es como una firma, un autógrafo del monstruo sobre el cielo. En esas órbitas hay un detalle que parece sutil, pero es un puñetazo. No son exactamente las órbitas limpias de la física escolar. Se desvían un poco, se precesan, el punto de máxima cercanía se mueve. Es la relatividad general dejando una cicatriz matemática en un dibujo. Es el tipo de evidencia que no sugiere un agujero negro. Lo acorrala. Ahora, si el agujero negro está tranquilo, ¿de qué vive la tensión del centro? De la comida que no llega en plato, llega en pedazos. En el centro galáctico hay vientos estelares. Estrellas masivas expulsan material a velocidades enormes. Es como si el lugar estuviera lleno de aerosoles invisibles.
soplados por soles gigantes. Ese material se mezcla con gas de nubes cercanas, se calienta, se ioniza, y se convierte en un caldo turbulento que gira alrededor de Sagitario A. No es un río sereno, es una espuma hirviendo. En ese caldo a veces aparece una presa más grande, una nube de gas, un filamento, un bulto de polvo, y cuando algo así se acerca, los astrónomos no dicen ¡qué bonito! Dicen a ver si ahora sí come, porque el agujero negro no decide comer por voluntad. Come si le ponen el plato a distancia suficiente, y cuando la materia cae, se produce el espectáculo más extraño. El brillo no viene del agujero negro, sino del material que se está muriendo antes de cruzar el horizonte. Es como ver las luces de un coche al caer por un acantilado. No ves el fondo, ves el descenso. Y aquí va un giro que mucha gente no espera. El centro galáctico no es un único embudo, es un sistema de canales. Hay estructuras de gas con nombres casi inocentes, mini espiral, anillo, nube, que en realidad son autopistas de materias y corrientes que podrían alimentar al agujero negro o pasar de largo, dependiendo de cómo choquen con otras corrientes. Si lo pones en términos humanos, imagina una rotonda gigantesca con salidas invisibles. En la rotonda hay tráfico pesado. Algunos coches entran, giran, salen, otros se quedan dando vueltas hasta que, por un error pequeño, terminan en la salida hacia el abismo. Ese error pequeño puede ser una colisión, una perturbación gravitatoria, un golpe de viento estelar, y en el centro un error pequeño no es pequeño, es un destino. Ahora, déjame retorcerte la historia con un elemento que parece casi cómico. Hasta que lo piensas, hay estrellas tan cerca del agujero negro que podrían estar siendo peladas lentamente, estrellas que pierden material por la influencia del entorno, no necesariamente espaguetificadas de una vez, sino desangradas en partículas y gas, como si el centro no solo devorara, sino que mordiera y soltara, dejando rastros. Y cuando ese material suelto entra en la danza del gas caliente, puede provocar destellos, sprouts, flashes, como latigazos de luz en infrarrojo y rayos X. Esos destellos son importantes porque nos dicen algo que suena simple, pero es brutal. Sagitario A tiene hambre intermitente, y eso significa que su estado puede cambiar. Aquí viene el twist emocional. Si el agujero negro del centro fuera siempre un monstruo activo, sería fácil de aceptar. Ah, es peligroso, punto. Pero el hecho de que sea variable, caprichoso, a veces silencioso y a veces brillante, lo vuelve más inquietante. Es como vivir cerca de un volcán dormido que de vez en cuando suelta vapor, y nadie te puede prometer cuándo será la próxima exhalación. Y hay otra capa de horror. El centro no solo amenaza por lo que cae adentro, también por lo que puede salir disparado. En galaxias activas, los agujeros negros pueden lanzar chorros relativistas, jets, rayos colimados de partículas que salen a velocidades cercanas a la luz. En nuestra Vía Láctea, Sagitario A no exhibe jets enormes como algunos núcleos activos, pero el centro sí muestra señales de actividad pasada, de expulsiones energéticas que dejaron huellas gigantes. Y si eso te suena a historia antigua, recuerda, lo que vemos antiguo en astronomía puede ser parte de un ciclo, un estado, un modo. Ahora, vamos a entrar en una zona donde la historia se vuelve más física, más viscosa, más desagradable, en el buen sentido narrativo. Cuando el gas cae hacia un agujero negro, no cae en línea recta como piedra, tiene momento angular, gira, y al girar se forma una estructura, un flujo de acreción, a veces disco, a veces más caótico. Ese flujo se calienta por fricción y por choques. Y ahí aparece la parte que da repelús si la visualizas. El gas puede alcanzar millones de grados. No es caliente, es plasma feroz. Una sopa tan energética que los átomos se separan, las partículas corren libres, y los campos magnéticos las guían como látigos. En ese plasma los campos magnéticos no son decoración. Se enredan, se tensan, se reconectan. La reconexión magnética es como si estiraras una banda elástica hasta el límite, y de pronto se rompiera y se rearmara en otra forma, liberando energía de golpe. Eso puede producir destellos, explosiones pequeñas a escala galáctica, pero enormes en energía humana. ¿Ves el patrón? El centro es un lugar donde la energía se acumula y se descarga, y cada descarga es una pista. Ahora bien, todo esto sigue siendo entorno. Sigamos hacia el núcleo, hacia lo que realmente significa centro. Hay un punto en el que la curiosidad se vuelve casi existencial. ¿Qué hay dentro? Y aquí viene la parte que siempre frustra y fascina. Nadie puede ver dentro del horizonte de sucesos, no porque no tengamos telescopios suficientes, sino porque la física dice, desde ahí, la información no regresa.
Es una frontera real del conocimiento observacional. Entonces, ¿cómo hacemos ciencia con un lugar que no se puede mirar por dentro? Con paciencia, con sombras, con movimientos, con ecos. Y ahí entra una de las escenas más cinematográficas de la astronomía moderna. La foto del agujero negro. Lo que se obtiene no es una fotografía como la de tu móvil. Es una reconstrucción. Una imagen hecha a partir de ondas de radio captadas por una red de telescopios repartidos por la Tierra, como si convirtieras el planeta entero en un ojo. El resultado es un anillo borroso, un brillo asimétrico y una sombra central. La silueta del horizonte, deformada por la gravedad. Ese anillo no es un objeto sólido, es luz de plasma girando. Y la sombra no es el agujero en sí, es la región desde donde la luz no puede escapar hacia nosotros. Es la marca de un límite. Lo perturbador, y aquí te lo pongo con una imagen que mezcla belleza y repulsión, es que lo que estás viendo es materia en su último segundo de vida visible. Es como observar el borde de una trituradora y ver las chispas antes de que el metal desaparezca. Ahora, otro twist. Aunque Sagitario A sea nuestro agujero negro, fotografiarlo es más difícil que fotografiar otros más masivos, porque su entorno cambia rápido. El plasma se mueve, parpadea, se reorganiza en minutos u horas. Es como intentar sacar una foto nítida de una hoguera con viento. Cuando crees que la llama tiene forma, ya cambió. Y eso, narrativamente, es oro. El centro no es solo una entidad, es un proceso. Pero no nos quedemos solo con el espectáculo. Hay un tema que siempre vuelve como un susurro incómodo. ¿Podría haber algo que no encaje con un agujero negro? Durante décadas, hubo teorías alternativas. Cúmulos densos de estrellas oscuras, objetos exóticos, configuraciones raras. Algunas suenan como ciencia ficción, otras como matemática. Pero el problema para esas alternativas es cruel. Para imitar lo que vemos, una masa enorme en un volumen pequeño, estabilidad, efectos relativistas, necesitas algo que se comporte casi exactamente como un agujero negro. Sin serlo, y la mayoría de esos impostores se desmoronan con el tiempo o con las observaciones. Sin embargo, y aquí está el giro que te mantiene mirando. Aunque el objeto central sea un agujero negro, el centro sigue siendo un laboratorio de cosas exóticas. Por ejemplo, cerca del agujero negro podría haber una concentración de objetos compactos, estrellas de neutrones, agujeros negros pequeños, un enjambre oscuro. Y si eso existe, entonces el centro galáctico podría ser una fábrica de ondas gravitacionales, a través de eventos de captura, encuentros cercanos, fusiones. Imagínate la escena, en un barrio donde todo es denso, donde los cuerpos se cruzan a alta velocidad, dos objetos compactos pueden encontrarse y bailar hasta chocar. La colisión no produce un boom en el aire, produce una vibración del espacio-tiempo, una arruga que viaja por el universo. Es decir, el centro galáctico no solo traga luz, también puede escribir mensajes en la textura del espacio, y eso conecta con otra pregunta humana, casi infantil, pero poderosa. ¿Puede el centro ser peligroso para nosotros? Aquí hay que ser precisos para que el miedo sea el correcto. Sagitario A está lejos. No va a tragarse el sistema solar. No hay una ruta directa de devoración a esa escala, pero los periodos de actividad pueden tener efectos en el ambiente galáctico. Radiación, vientos, cambios en el medio interestelar, no como un apocalipsis instantáneo, sino como un clima cósmico. Y sin embargo, la idea que realmente te inquieta no es que el agujero negro viaje hacia nosotros. Es al revés, es que, en cierto sentido, nosotros ya estamos dentro de su sistema. Nuestra galaxia gira alrededor de ese centro. Nuestro destino galáctico está ligado a su gravedad. Y entonces la historia se vuelve más íntima. Tú no eres un observador externo, eres un habitante. Ahora déjame darte una escena que funciona como golpe de tensión. Imagina que el centro entra en una fase más activa, y el cielo, nocturno, desde algún planeta en el bulbo, deja de ser un cielo con estrellas. Se convierte en una cúpula con un faro central invisible, pero que ilumina el gas alrededor, que lo vuelve brillante. El infrarrojo sería una fogata. Los rayos X serían cuchilladas. Y en los alrededores, las estrellas jóvenes masivas, con vientos furiosos, serían como motores encendidos. Ese lugar no sería bonito, sería casi insoportable. Y aquí viene el giro narrativo que nos empuja al final del acto central. Hay evidencia de que el centro ya tuvo episodios de hambre grande, no solo destellos pequeños, sino actividad suficiente para dejar estructuras enormes en la galaxia. Eso significa que el monstruo no siempre está dormido. Lo que nos falta, lo que todavía no podemos predecir con certeza, es el detonante.
¿Qué hace que Sagitario A pase de dieta a banquete? ¿Una nube grande? ¿Una cadena de colisiones? ¿Un cambio en las corrientes de gas? ¿Una estrella que se mete donde no debe? Y justo ahí aparece una sombra narrativa perfecta. Objetos que se acercan como ofrendas involuntarias. A veces se detectan nubes o concentraciones de gas que se dirigen hacia el centro. Cada vez que ocurre, es como ver una mosca volar hacia una telaraña. No sabes si se escapa o se queda pegada. Y mientras eso pasa, los científicos miran el centro con atención casi obsesiva, esperando un cambio, porque si cambia, cambia el cuento. Y ahora estamos listos para el siguiente salto. Vamos a unir las huellas gigantes del pasado con el comportamiento caprichoso del presente, y vamos a llegar a la parte más inquietante del tema, que el centro de la galaxia no es solo un agujero negro, sino un narrador silencioso que, de vez en cuando, escribe capítulos violentos en toda la Vía Láctea. Bien, si la parte anterior fue el barrio inmediato, el plasma hirviendo, los destellos como latigazos, ahora vamos a levantar la vista y ver algo que cambia el tono de toda la historia. El centro de la Vía Láctea no solo se traga cosas, el centro deja huellas a escala galáctica, huellas tan grandes que, si pudieras verlas con tus ojos como ves una nube en el cielo, te darían la sensación de que la galaxia tiene cicatrices, y de que esas cicatrices todavía están calientes. La primera vez que entiendes esto, te pasa algo raro. Sientes satisfacción porque por fin la historia tiene forma. Un mapa. Pero también sientes una incomodidad viscosa, como cuando encuentras en tu propia casa una mancha de quemadura en el piso y te das cuenta de que alguien encendió fuego ahí, y no recuerdas cuándo. Hay estructuras enormes que suben y bajan desde el centro galáctico, como dos pulmones invisibles, inflándose fuera del disco de la galaxia. No son decoración, son evidencia de una descarga de energía que no pudo quedarse contenida en el plano galáctico. Es como si el centro hubiera tenido un ataque de hambre, una digestión violenta, y luego hubiera expulsado el exceso. Y eso nos obliga a una pregunta que suena simple, pero es la puerta del acto más tenso. ¿Qué ocurrió en el centro? ¿Y qué podría volver a ocurrir? Porque el terror del centro no es que exista un agujero negro. El terror es que ese agujero negro puede cambiar de estado, y cuando cambia, reorganiza el entorno. Un núcleo galáctico en modo activo es una cosa, en modo dormido, otra. Y nuestra Vía Láctea vive en un punto intermedio. Un depredador que hoy bosteza, pero que tiene colmillos. Ahora, aquí viene un twist que normalmente rompe expectativas. Cuando imaginamos actividad del agujero negro, pensamos en una luz central descomunal, un faro. Pero en nuestra galaxia, gran parte de esa historia está escrita en sombras y en reflejos. Hay nubes de gas cerca del centro que actúan como pantallas. Cuando el núcleo emite radiación intensa, esas nubes pueden encenderse por fluorescencia o por excitación. Brillan como si alguien las alumbrara con un reflector. Y lo inquietante es que ese brillo puede aparecer hoy aunque la fuente se haya apagado hace tiempo, porque la luz tarda en llegar, rebota, se difunde, es un eco, como oír un grito en una montaña y después, segundos más tarde, oírlo rebotar desde otra pared. Pero aquí el eco no dura segundos. Puede durar años, siglos, milenios. Imagínalo como una escena. Estás en una sala enorme y oscura. En el centro alguien enciende una lámpara ultravioleta por unos minutos. La apaga, se va. Tú llegas mucho después, y sin embargo ves ciertos objetos brillando todavía, como si guardaran la memoria de aquella luz. Te acercas, los tocas, y la fluorescencia te dice que algo muy intenso pasó ahí. Eso es el centro galáctico. Una habitación con objetos fosforescentes que delatan un incendio anterior. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿qué hay realmente en el centro? Y tú puedes responder, un agujero negro supermasivo. Sí, pero también hay otra cosa, menos tangible y más perturbadora. Hay un historial de episodios, un patrón de respiración, y ahora vamos a meter los dedos en la parte más viscosa del asunto. La comida del monstruo no siempre es gas suelto. A veces son estrellas completas. Ya mencionamos la espaguetificación, pero no la hemos usado como herramienta narrativa. Hagámoslo bien, con una imagen que se quede pegada. Imagínate una estrella acercándose al centro. Desde lejos, es un punto. Cuando entra en la zona de influencia extrema, la gravedad la agarra de un lado con una mano y del otro con otra mano, pero no con la misma fuerza. Es como si el espacio estuviera hecho de goma y alguien tirara de esa goma con violencia desigual. La estrella se estira, se deforma, comienza a perder gas, a gritar en radiación. Si se acerca lo suficiente, se rompe.
Se convierte en una cinta de materia incandescente que gira alrededor del agujero negro como un cinturón de carne luminosa. Parte cae, parte sale despedida, y lo que cae, antes de desaparecer, se calienta a temperaturas que no tienen sentido humano. Lo repulsivo de esto no es solo la destrucción, es la eficiencia. El universo convierte una estrella, un ser que puede haber vivido miles de millones de años, en un espectáculo breve de energía, como si la vida estelar fuera una vela que alguien apaga de golpe para ver el humo. Y ahora el twist lógico. En nuestra galaxia, esos eventos no son cotidianos, pero el hecho de que puedan ocurrir significa que el centro no es un archivo muerto. Es un mecanismo capaz de episodios dramáticos, y aquí aparece un detalle que vuelve la historia más personal. Si el centro tuvo un episodio activo recientemente, en términos astronómicos, es posible que algunas señales todavía estén viajando, no para atacarnos como un rayo apocalíptico, sino para recordarnos que vivimos en un sistema vivo. Esto no es una postal congelada, es un organismo en movimiento. Pero espera, porque justo cuando te acomodas a la idea de pasado activo, el centro te lanza otra rareza. Estrellas jóvenes muy cerca. ¿Y por qué esto es raro? Porque el centro es un lugar donde la gravedad del agujero negro puede impedir que una nube de gas colapse tranquilamente para formar una estrella. Las mareas gravitatorias tienden a estirar y a desarmar. Formar estrellas ahí sería como intentar construir un castillo de arena en la orilla, mientras una ola te golpea cada 10 segundos. Y aún así, hay estrellas masivas, calientes, jóvenes. Eso implica que o bien se formaron con condiciones extremas, o bien llegaron desde fuera, o bien se formaron en discos densos en torno al centro. Ninguna opción es cómoda, y esto importa porque nos dice algo del ambiente. El centro no solo destruye, también produce estrellas, produce choques, produce radiación, produce estructuras. Es un lugar donde el ciclo de materia está acelerado, como si la galaxia hubiera puesto su laboratorio más peligroso en el medio. Ahora, vamos a subir todavía más el nivel de tensión con una pregunta que suena a trama de thriller. ¿Podría haber un segundo monstruo? No hablo de fantasía, hablo de dinámica galáctica. Las galaxias crecen comiéndose otras galaxias. Cuando una galaxia pequeña cae y se mezcla con una grande, a veces trae su propio agujero negro central. Si eso ocurre, podrías terminar con un sistema de dos agujeros negros que eventualmente se acercan y se fusionan. Eso sería un evento colosal en ondas gravitacionales. Entonces, ¿es posible que la Vía Láctea haya tenido o tenga algo así? La historia de fusiones de la galaxia sugiere que ha engullido satélites. Algunos pudieron traer núcleos densos, cúmulos, restos compactos. ¿Un segundo agujero negro supermasivo ahora mismo en el centro? Eso es poco probable como situación estable visible, pero la pregunta abre una puerta. El centro podría esconder compañeros oscuros, agujeros negros más pequeños, objetos compactos, cosas que orbitan sin brillar, y aquí viene la imagen incómoda. Imagina el centro como una plaza de noche. En el medio hay una boca negra enorme. Alrededor miles de sombras moviéndose. Algunas sombras son estrellas. Otras son cadáveres estelares. Otras podrían ser agujeros negros silenciosos, invisibles, que solo delatan su existencia cuando pasan cerca de algo y lo perturban. Si te da un poco de asco, es porque funciona. El centro no es un lugar, es una concentración de restos. Ahora, pongamos tensión con algo más. El centro galáctico es una fábrica de partículas de alta energía en el entorno de un agujero negro y también en remanentes de supernovas y vientos estelares se pueden acelerar partículas a energías enormes. Rayos cósmicos. Esas partículas viajan, chocan, producen radiación gamma. El centro entonces puede ser un foco de emisiones energéticas que no ves en luz visible, pero que existen como un zumbido letal para cualquier organismo sin protección. Otra imagen. Si pudieras ver la radiación de alta energía como ves lluvia, el centro sería una tormenta constante, no gotas de agua, agujas invisibles. Y aquí aparece un twist narrativo delicioso. El centro de la galaxia es tan extremo que se ha vuelto un lugar donde probamos hipótesis sobre lo invisible, sobre lo que no entendemos del todo. Y en esa frontera surgen ideas que parecen herejías, pero son preguntas legítimas. ¿Qué pasa con la información en un agujero negro? ¿Cómo se comporta la materia en plasma magnetizado cerca del horizonte? ¿Qué distribución real tienen los restos compactos en el núcleo? ¿Qué papel juegan los campos magnéticos en canalizar la materia? Cada pregunta es un escalón, y cuanto más subes, más sientes vértigo. Pero cuidado, no quiero que esto se vuelva una clase, quiero que lo escuches como si estuvieras en una nave acercándote.
con el parabrisas empañado por el brillo infrarrojo y el centro tirando de ti como una sed. Así que volvamos a un hilo concreto. El centro deja marcas gigantes, y esas marcas hablan de expulsiones. Si hubo expulsiones, hubo alimentación. Si hubo alimentación, hubo eventos. Si hubo eventos, hubo un gatillo. ¿Y cuál puede ser el gatillo más cinematográfico? Uno que ya hemos nombrado, pero no con suficiente filo. Una gran nube de gas entrando a la zona interna. Imagina una nube del tamaño de muchas órbitas planetarias. Un bulto frío, oscuro, viajando por el bulbo galáctico. A simple vista sería nada. Pero cuando entra en un ambiente de radiación y gravedad extrema, la nube se estira, se fragmenta, se calienta, se convierte en tiras, en trozos. Una parte puede perder momento angular y caer más hacia el centro. Otra parte puede quedar orbitando. Es como ver un animal entrar en un molino. No ocurre una muerte instantánea, ocurre un despiece. Ese tipo de evento puede alimentar al agujero negro gradualmente, provocando cambios en su brillo, un aumento en destellos, un cambio en el flujo de acreción. Y eso es lo que vuelve el centro tan adictivo para los observadores, porque siempre existe la posibilidad de ver el momento en que el monstruo pasa de bostezo a mordida. Pero aquí hay una trampa temporal que te quiero clavar en la mente. Lo que vemos no es ahora en el centro. Lo vemos como fue hace decenas de miles de años, porque la luz tarda en llegar. Cuando miras al centro galáctico, miras al pasado. Es como observar un espejo que retrasa la imagen. Entonces, si en este instante, en nuestro ahora, el centro estuviera cambiando de estado, puede que no lo sepamos hasta dentro de muchísimo tiempo. Eso provoca una sensación rara. Satisfacción porque entiendes el juego del tiempo, y repulsión porque te das cuenta de lo impotente que es nuestra percepción. No podemos gritarle al centro, ¡para! Solo podemos escuchar lo que ya ocurrió. Y aquí viene el giro emocional más fuerte del acto. El centro galáctico es un recordatorio de que el universo no se organiza alrededor de nuestras escalas. A nosotros nos parece que no pasa nada, porque nuestros años son cortos. Pero para la galaxia, un episodio violento puede ser breve, y aún así dejar huellas que duran millones de años. Ahora, antes de que el miedo se vuelva abstracto, te doy otro ancla concreta. El centro galáctico es también un lugar donde se detectan estructuras en forma de filamentos, casi como venas, que sugieren que la energía y el magnetismo no están distribuidos al azar. Son rutas, canales, como si el centro tuviera un sistema circulatorio de plasma, y eso te lleva a una pregunta que parece de ciencia ficción, pero es de física. ¿Podría el centro comportarse como un acelerador natural? ¿Podría canalizar energía como una máquina? En cierto sentido, sí, no como una máquina diseñada, sino como una máquina emergente. La combinación de gravedad extrema, plasma caliente y campos magnéticos puede producir fenómenos organizados. Chorros, burbujas, ondas de choque, regiones de reconexión. Y aquí el twist final de esta parte se pone sabroso. Si el centro puede lanzar energía hacia afuera, entonces no es solo un final, donde la materia desaparece. Es también una fuente que influye en la galaxia. Un núcleo no es solo un sumidero, es un motor intermitente. Y esa idea cambia el tono del título. ¿Qué hay en el centro de nuestra galaxia de verdad? ¿No es solo un agujero negro? Es un agujero negro, plus un ecosistema de materia y energía, plus un historial de erupciones, plus una capacidad de influir a gran escala. Pero falta el golpe más cruel. Falta hablar de la parte donde nuestro cerebro humano se rompe un poco. Porque cuando llegas al borde del horizonte de sucesos, la física hace algo que suena casi como una broma macabra. El tiempo se comporta distinto. Para un observador lejano, un objeto que cae parece ralentizarse al acercarse al horizonte. Para el objeto que cae, el cruce ocurre en un tiempo finito. Dos perspectivas, dos realidades que no se contradicen, pero que te dejan con un sabor raro, como si la verdad tuviera capas y ninguna fuera la completa. Desde un solo punto de vista, esa ambigüedad es perfecta para el misterio. El centro es el lugar donde la naturaleza te enseña que tu intuición no manda. Y si te estás preguntando, ¿entonces qué nos queda por descubrir? Aquí está la promesa que te engancha para la última parte. Nos queda entender cómo exactamente se alimenta Sagitario A, en su modo silencioso, qué estructura tiene su flujo de acreción, cuántos objetos compactos lo rodean, cómo se conectan sus episodios pasados, con las huellas gigantes, y qué nos está diciendo el centro sobre lo invisible, materia oscura, física del plasma y la frontera misma del conocimiento.
Porque el centro no es una respuesta, es una pregunta que respira. Ahora ya no estamos mirando un lugar en el mapa. Estamos mirando una frontera, y la frontera tiene una propiedad que pone nervioso al cerebro. Cuanto más cerca estás, menos se parece a lo que esperabas. Porque el centro de la galaxia no se deja comprender con una sola imagen, no se deja atrapar con una sola teoría. Es como intentar describir un animal enorme viendo solo su sombra en una pared. Y de pronto, la sombra se mueve como si tuviera voluntad. La pregunta ¿qué hay en el centro? Parece sencilla hasta que la cambias por otra, más peligrosa. ¿Qué significa realmente centro en un lugar donde el espacio y el tiempo se retuercen? Cuando te acercas mentalmente a Sagitario A, lo primero que se rompe es la idea de suelo. No hay suelo, no hay superficie, no hay un objeto sólido esperando. Hay un límite geométrico, una frontera donde las trayectorias posibles del universo se inclinan todas en la misma dirección. Y esa dirección no es abajo, es adentro. Eso por sí solo ya es un twist. El centro de la galaxia es el punto donde la realidad tiene una salida de emergencia, pero solo de ida. Y, sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es la poesía negra del horizonte de sucesos. Lo verdaderamente inquietante es lo que sí podemos medir alrededor, lo que sí podemos reconstruir, y cómo cada nueva medición parece abrir una puerta que no sabíamos que existía. Porque en este acto final hay un enemigo claro. La ilusión de que ya sabemos lo suficiente. Sagitario A se ganó su fama como agujero negro del centro, por el baile de estrellas, por la masa concentrada, por la física relativista que asoma en las órbitas. Eso es sólido. Es el esqueleto de la historia. Pero ahora viene la carne, el modo de vida del monstruo, sus hábitos, su entorno inmediato, y la posibilidad de que haya sorpresas, que no cambien la respuesta principal, pero sí cambien la interpretación de todo lo demás. Para entenderlo, imagina que el agujero negro es una boca, no una boca humana, una boca cósmica, y alrededor hay un sistema digestivo, hecho de gas caliente, campos magnéticos, corrientes turbulentas, choques. Si quieres saber qué come y cuándo, no puedes mirar dentro de la boca. Tienes que leer el cuerpo. Los cambios de temperatura, los estallidos de energía, las señales que aparecen y desaparecen como espasmos. Aquí entra una idea que suena pequeña, pero es un cuchillo afilado. Sagitario A no es un faro constante, es un objeto variable. Eso lo vuelve más difícil de capturar, sí, pero también más informativo, porque un objeto variable te da ritmos, y los ritmos son pistas sobre el mecanismo interno. ¿De dónde sale el brillo cuando brilla? ¿De qué región exacta? ¿A qué distancia del horizonte? ¿Cuánto tarda el plasma en dar una vuelta? ¿Qué geometría tienen los campos magnéticos? ¿Qué tan ordenado o caótico es el flujo? Cada una de estas preguntas no es académica. Es como estudiar las huellas del animal para saber si corre, si se arrastra, si salta. Y ahora viene un giro que puede parecer contraintuitivo. Cuanto más silencioso está un agujero negro, más interesante se vuelve. Para entender la física limpia, en un núcleo extremadamente activo, el brillo puede saturar, confundir, esconder. En un núcleo más tranquilo, puedes detectar detalles sutiles, pequeños cambios, patrones breves, firmas que delatan procesos microscópicos. Es como escuchar una habitación. En una discoteca solo oyes ruido. En una biblioteca oyes un susurro. Y ese susurro te puede decir quién está respirando. Por eso el centro de nuestra galaxia es una especie de sala de interrogatorio cósmico, y el interrogado no habla con palabras. Habla con luz en longitudes de onda invisibles, con destellos, con sombras. Ahora, si el agujero negro está ahí y es lo que creemos, entonces debería comportarse como un agujero negro descrito por la relatividad general. Y ahí está una de las apuestas más intensas. Comprobar, con precisión brutal, si la gravedad se comporta como esperamos en el régimen más extremo accesible. Esto no es un juego intelectual. Si encontráramos desviaciones sistemáticas, no sería un detalle. Sería una grieta en la pared principal de la física moderna. Sería el tipo de hallazgo que haría temblar todo lo que creemos entender sobre el espacio-tiempo. ¿Y cómo se prueba eso? No mirando dentro. Leyendo el contorno, la forma de la sombra, la distribución del brillo del plasma, la dinámica de las estrellas más cercanas. Y esto es clave, la existencia de objetos muy específicos que aún están por descubrir con claridad total. Púlsares cerca del centro. Un púlsar es una estrella de neutrones girando, un faro cósmico que emite pulsos con una regularidad tan precisa que parece un reloj. Si encuentras un púlsar orbitando cerca de Sagitario A,
Tienes un instrumento perfecto para medir cómo se curva el espacio-tiempo, cómo se retuerce por rotación, cómo se comporta el campo gravitatorio. Pero el centro galáctico es un infierno para detectar esos relojes. Hay dispersión, hay ruido, hay absorción. Es como intentar escuchar un tic-tac delicado en medio de una tormenta eléctrica, y aún así, la promesa es enorme. Un púlsar en órbita ajustada sería como atar un metrónomo a la boca del monstruo y ver si el ritmo del universo cambia. Y mientras esa búsqueda continúa, hay otro frente que aumenta el suspenso. La posibilidad de que el agujero negro gire de una manera medible y que ese giro arrastre el espacio mismo. La rotación de un agujero negro no es un detalle. Cambia el tamaño efectivo de órbitas estables, cambia cómo se organiza el plasma, cambia cómo se orientan campos magnéticos, cambia el carácter del monstruo. Piensa en ello como en una bañera. Si el agua no gira, la superficie es una cosa. Si gira, se forma un embudo. El giro crea estructura. En el centro galáctico, el giro podría estar organizando el caos en patrones que apenas estamos aprendiendo a leer. Y ahora, el giro narrativo que convierte este acto en algo más que ciencia. Puede que ya estemos viendo sombras de comportamiento, de ese giro en cómo aparecen y desaparecen los destellos, en cómo se distribuye el brillo del plasma, en pequeñas asimetrías. Pero la confirmación absoluta requiere paciencia y una coordinación humana que casi parece ciencia ficción. Redes de telescopios, observaciones simultáneas, análisis que cruzan longitudes de onda como si fueran pistas en una investigación criminal. Porque eso es lo que hacemos con el centro. Investigamos una escena donde el autor del crimen no deja ADN, deja gravedad. Y entonces llega el punto donde el miedo se vuelve visceral otra vez, la alimentación futura. No porque el agujero negro vaya a tragarnos, sino porque su dieta determina el temperamento del centro galáctico. Y la dieta depende de algo que suena trivial, pero no lo es. El tráfico de gas. En el centro el gas no está quieto. Hay corrientes, anillos, filamentos. Hay material que cae desde más afuera. Material que es empujado por vientos estelares. Material que se calienta y se expande. Material que se enfría y se condensa. Es un sistema que respira. Un sistema donde pequeñas variaciones pueden alterar la cantidad de materia que llega a la región interna. Ahora imagina un evento concreto. Una nube densa, o un filamento, o un conjunto de material que pierde estabilidad y se acerca más de lo habitual. No hace falta que sea gigantesco como para cambiar el brillo. En un entorno tan sensible, un cambio modesto puede producir un aumento claro en actividad, destellos más frecuentes, más energía, más radiación en rayos X, un centro más alerta. Y aquí viene el twist psicológico. A nosotros nos encantaría pensar que esos cambios son raros y puntuales. Pero la realidad puede ser más inquietante. La variabilidad podría ser normal, solo que la vemos con una ventana temporal pequeña. Es decir, no es que el centro tenga una vida tranquila y de vez en cuando haga algo. Puede que esté haciendo algo siempre, pero nuestra definición de algo es demasiado humana. Y si aceptas eso, el centro se convierte en otra cosa. En un organismo que nunca duerme del todo. Ahora, subamos el suspenso con la pregunta más sucia, la que hace que el estómago se gire. ¿Qué le pasa a la materia cuando ya no puede salir? Aquí la historia se vuelve filosófica con dientes, porque la física moderna no solo pregunta qué hay, sino qué se conserva. Si la materia entra, ¿la información entra también? ¿Se pierde? ¿Se transforma? Esa pregunta no es un adorno, es una herida abierta. La llamada paradoja de la información, el choque entre relatividad y mecánica cuántica. Y aunque Sagitario A no es un laboratorio de mesa, sí es un símbolo. Cada agujero negro real en el universo nos recuerda que hay regiones donde nuestras teorías se miran con odio, pero no quiero quedarme en abstracción. Quiero darte un último giro narrativo. Quizá el centro de la galaxia sea el lugar donde la realidad se comporta como un truco de magia, sin mago. Porque mira el efecto. Tenemos un objeto que no emite luz por sí mismo, pero que puede producir una imagen. La sombra puede producir destellos, puede influir en estrellas. Puede dejar cicatrices gigantes en forma de estructuras fuera del disco. Un objeto que, sin tocarte, organiza la ciudad galáctica entera. Eso ya es extraño. Y ahora lo extraño se vuelve más íntimo cuando recuerdas algo que casi nadie siente de verdad. Toda la galaxia gira alrededor de eso. Tu sol, tu planeta, tus historias, tus guerras, tus canciones. Todo es parte de un disco que orbita un centro donde vive una frontera absoluta. No es amenaza directa. Es un hecho existencial. Ahora,
La última subida de tensión. Hay un destino futuro para el centro galáctico que no depende de Sagitario A solo, sino de la propia vida de la Vía Láctea. Las galaxias se mueven, interactúan, se acercan. Y el futuro de nuestra galaxia incluye encuentros masivos que remodelarán el cielo entero. En ese escenario, el centro no será un lugar estable, será un campo de fuerzas en transformación. Y si en ese futuro dos grandes núcleos se acercan, la historia del centro se convertirá en algo todavía más brutal. Un baile de monstruos. No es una escena de terror con gritos. Es una escena lenta, inevitable, con gravedad como guión. Y ahí viene el último twist. El más inquietante porque es silencioso. Incluso si nunca viéramos una erupción gigantesca, incluso si Sagitario A siguiera en modo tranquilo durante muchísimo tiempo, el centro ya está cumpliendo su papel más oscuro. Ser el recordatorio de que hay límites reales a lo que podemos ver. Porque hay una diferencia entre no lo hemos visto todavía y no se puede ver. El horizonte de sucesos es eso, una frontera donde la naturaleza te dice hasta aquí, y sin embargo, aquí está la ironía que lo hace hermoso y repulsivo a la vez. El universo pone un candado, y al mismo tiempo deja pistas por todas partes, como si quisiera que llegáramos hasta el borde, que nos inclináramos, que sintiéramos vértigo, pero que jamás pudiéramos saltar con los ojos abiertos. Por eso el centro de nuestra galaxia no es solo un objeto astronómico, es una historia completa con estructura de tragedia, un protagonista invisible, un escenario caótico, episodios pasados escritos en means y nonsense, cicatrices, señales presentes en destellos y un final abierto que no depende de nosotros. Si me pides que lo diga sin metáforas, con la frialdad de una sentencia, en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A. Pero si me pides que lo diga como debería sonar en tu voz, en un video que quieres que la gente termine, aunque sientan una punzada, en el estómago, entonces la verdad es esta. En el centro de nuestra galaxia hay una boca hecha de geometría. No la vemos, pero nos mira con gravedad. No ruge, pero deja cicatrices en el cielo. No está viva como un animal, pero tiene estados, ritmos, hambre intermitente, y lo más incómodo es que no necesitamos acercarnos para estar dentro de su historia. Ya lo estamos. Y cuando cierres este video, cuando la pantalla se quede en negro y tu audiencia vuelva a su habitación, quiero que les quede una última imagen. Que allá lejos, en dirección a Sagitario, hay un punto donde la luz se rinde. Y aún así, nosotros seguimos intentando escuchar lo que hay detrás del silencio.